Seguimos. Y seguimos con una sesión muy interesante porque ahora estábamos aquí fuera. Hablaremos de algo que seguramente sabéis todos y que es común en muchos de vosotros. A menudo se habla de innovar y parece que innovar es simplemente tener una buena idea y ya está. Y ahí no se acaba el tema porque habitualmente, más allá de tener esa idea, lo que importa es cómo saberla llevar del laboratorio al mercado y convertirla en una solución con impacto real. En este panel queremos y contamos con personas que han vivido todo ese proceso, algunas lo están viviendo, uno de ellos nos decía que está ahora mismo, ha dicho literalmente, en este momento estoy en una ronda y está un poco estresado, o sea que estos 30 minutos igual le generan estrés. En cambio, otra de las personas que nos acompañará nos decía que ella, en su caso, Isabel, cuando hace una ronda, para, la aplica y luego vuelve a por otra. Bueno, en cualquier caso, me gustaría que conozcáis a Alex Martí de Mitiga Solutions en plena ronda, por si queréis invertir, Isabel Caruana de Aileen Health, Ernest Sánchez de Núcleo y nos acompañará y nos los guiará a todos Artur Callau de CaixaBank. Por favor, adelante. Bueno, pues buenos días a todos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Parados? Genial. Pues muchas gracias por estar aquí en este panel que hemos montado. Yo creo que va a ser muy interesante y yo creo que nos va a aportar muchos consejos, sobre todo. Yo entiendo que tanto para las grandes corporaciones como las empresas que estáis empezando, que ya tenéis cierta trayectoria de cómo trabajar con las grandes corporaciones, que entiendo que es un gran reto, ¿vale? Os presento a los participantes de este ponente. Tenemos aquí a Ernest Sánchez, que viene de Núcleo, que ya sabéis que es una empresa que se dedica a crear y a co-crear empresas muy exitosas. Después tenemos a Isabel Caruana, que viene de Aileen Health, que es una plataforma de cribado, que básicamente lo que te permite es hacer análisis en tu casa, con lo cual desde el punto de vista del usuario es una gran experiencia. Y después tenemos a Alex Martí de Mitiga, que es básicamente una empresa que lo que ayuda es a la gestión del riesgo climático, ¿vale? En el caso de Aileen y de Mitiga es un gran placer para CaixaBank porque fuisteis ganadores del Premio Emprende 21, que ya sabéis que es una iniciativa que lo que busca es ayudar a empresas emprendedoras de nuestro país o de nuestro ecosistema y también de Portugal, empresas que sean innovadoras y con gran potencial, por reconocer ese esfuerzo que estáis haciendo, y con lo cual, bueno, enhorabuena y ver que habéis continuado creciendo y creciendo mucho en el caso de Mitiga y también Aileen, seguro que vosotros creceréis mucho más, ¿vale? Entonces empiezo con preguntas muy genéricas, para ver si ponemos una primera ronda para ubicarnos, contextualizar. Uno de los grandes retos, si comparamos nuestro ecosistema con otros países un poco más maduros, ecosistemas más maduros, por vuestra experiencia que habéis tenido trabajando con grandes corporates, ¿cuáles son los grandes retos que veis, ¿no? ¿Y qué consejo daríais a las grandes corporates para que trabajen de una manera más fluida con vosotros, ¿no? Entonces, Ernest, si te parece. Bueno, pues nada, gracias. Placer estar aquí hoy. Bueno, yo creo que las corporaciones en España pues, han pasado o están pasando por los mismos ciclos que las corporaciones en otros países, que, por ejemplo, pues, no hace falta irse muy lejos, Francia, aquí arriba, ¿no? Y vemos pues que vamos con un poco de retraso, ¿no? Vamos un poco con retraso cuando hablamos de crear el corporate venture capital, cuando hablamos de... Primero eran programas de aceleración, luego los programas de aceleración eran internos, luego internos externos, luego se crearon los corporate venture buildings, en algunos casos internos, bueno, si eran corporates obviamente o gestionados por terceros. Luego entramos ya más en la parte del venture capital, donde no había tantísima inversión por parte de las corporaciones en los fondos directamente y no había una diversificación activa. Y, por ejemplo, pues casi todas las compañías decidían tener su propio brazo ejecutor, ¿no? O su propio dinero del balance desde donde invertir capital hacia las empresas. Y bueno, pues yo creo que ahí falta madurez, ¿no? Porque al final no es que haya una realidad que funciona, sino que creo que es un poco el compendio de todo, ¿no? Es decir, la parte de innovación entre el mundo de la startup, que va a una velocidad y que tiene una cultura diferente a la de una corporación, que es mucho más lenta, versus, no sé, es decir, a lo que entendemos por la cultura corporativa, no tienen por qué estar reñidas, ¿no? Es decir, sencillamente es entender cada uno pues, la velocidad que lleva y tener una estrategia pues, de diversificación en elementos de inversión. Pues no cuesta nada que una gran corporación preste atención a decir, oye, pues si yo me dedico a esto, no sé, pues a temas de climate, pues voy a invertir en 2 o 3 fondos que son activos en esto, ¿no? Y por lo tanto voy a tener más papel activo debajo. Si acabas invirtiendo directamente en alguna compañía, pues bueno,
hay casos muy exitosos, pero hay casos desastrosos también, ¿no? Con lo cual creo que te diría que estamos en proceso de maduración. O sea, las grandes corporates tenemos que madurar, ¿no? Ese sería Creo que el sí. takeaway. Creo que sí. Isabel. A mí me encanta el punto que has dicho. También creo que es verdad que desde el punto de vista de corporate quizás hay un punto de maduración. Sí que creo que hay más presión hacia la innovación para las corporate, con lo cual debería haber una tendencia que empuje a hacer más colaboraciones entre corporate y startups. Y creo que ahora se está dando, ¿no? Pues que por parte de las startups sí que estamos en un momento como de más madurez. Yo veo en España un montón de startups muy sólidas como para poder apoyar a las corporates en este proceso de innovación, ¿no? Entonces, bueno, creo que se está dando la causística para poder mejorar estas colaboraciones y que falta quizás, ¿no? Pues esos champions dentro de las corporaciones, ¿no? Que estén bien alineados con los decisores para que cuando se dé la causística que puedas tener un buen programa de innovación y que se pueda dar esta colaboración, ¿no? Que se pase de ser simplemente un piloto a algo escalable y que realmente tenga un buen retorno tanto para la corporación como para la startup. ¿Y Alex? Sí, bueno, para añadir alguna cosa, buenas tardes. Los retos en una corporación está claro, ¿no? Tiene adversidad al riesgo, esto lo sabemos. Los procesos internos son lentos, por lo tanto, lo que comentabais, ¿no? La vida de una startup, los timings son totalmente distintos y los budgets de innovación son inestables y la mayoría de veces son pequeños. Entonces, lo que tienes de intentar es encontrar ese intrapreneur dentro de la corporación, esa persona que se excita igual que tú en la idea de crear algo nuevo y que entienda que para una startup, cuando llegas a la corporación, es como un niño en un parque de atracciones, que vas, quieres ir a las atracciones y luego te das con la dura realidad que tienes aquellas líneas insalvables de gente que tienes de esperar para llegar a la atracción, ¿no? Hay que crear los fast lanes, los fast tracks. Quizá tienes de pagar un poquito más para poder llegar a esa fast track y luego dentro de la corporación con el entrepreneur, pues hacer pilotos que están muy bien definidos, que las métricas de éxito están bien definidos y que los puedes escalar. Que seguramente el que te lo tiene que escalar no es el de innovación, es otro que es el que tiene el budget. Entonces, todo esto lo tienes que tener bastante presente antes de llegar al parque de atracciones. Si no... alineado con lo que comentabas ahora, Alex, ¿no? Y el tema de esta agilidad, de esta diferencia de cultura, ¿cómo podríamos hacer las grandes corporaciones? Porque siempre se dice, ¿no? Que la cultura o la forma de trabajar de las startups son mucho más ágiles, mucho más rápidas. Las grandes corporaciones tenemos esos procesos internos. ¿Qué podríamos hacer nosotros o como grandes corporaciones para mejorar y ser más ágiles o tan ágiles como vosotros? ¿Qué nos falta, ¿no? Para alinear esa velocidad de crucero? No sé si... Bueno, es entender que el puente se construye desde los dos lados, ¿no? Si tienes el emprendedor evangelizando e intentando establecer ese puente, no va a llegar. Tienes de tener esos entrepreneurs dentro de las organizaciones, de las corporaciones, que van poniendo quizá no la misma cantidad de piedras en el puente, pero una parte, y cuando llegas al medio poder decidir que es un camino de dos partes, ¿no? Pero lo primero es que tiene que haber una voluntad real. La innovación a veces pues, está sponsorizada por los departamentos que realmente no van a comprarla luego. Hay que tener una alineación interna de que si vamos a hacer un piloto, vamos a hacer algo de innovación, realmente hay un apetito por la corporación de llevarla y hay un camino claro para llevarlo. Si no, es un poco una pérdida de tiempo por los dos lados. Sí, súper de acuerdo. Tiene que haber ese champion que esté dentro, que apoye y por ponerlo un poco más desde el otro lado, desde qué puede hacer la startup, ¿no? Porque al final yo creo que eso está un poco fuera de nuestro control, pero yo creo que desde nuestro lado también, o al menos cómo nos protegemos, como protejo yo a mi equipo cuando hacemos este tipo de programas, es poniendo a una persona que va a ser la que se encarga de llevar este tipo de pilotos para que esas fricciones estén bien gestionadas, ¿no? Y que haya mucha proactividad de parte nuestra para empujar y que las cosas pasen. Sí, yo pienso que, a ver, lo que decía Alex, ¿no? Una parte importante es el budget, ¿no? Es decir, ¿quién tiene la capacidad de poder empujar el proyecto? Porque está muy bien que innovación diga, oye, pues vale, este es un reto que tenemos que resolver, ¿no? Pues lo determinas desde diferentes maneras, ¿no? Y os aproximáis al mundo de las startups pues mediante, pues yo qué sé, un challenge de Open Innovation o una aceleración o una inversión incluso.
pero luego, evidentemente, el que tiene que coordinar el negocio, el que tiene esa responsabilidad del negocio, no suele ser la persona de innovación. Entonces, el camino tiene que estar claro punto a punto, ¿no? Es decir, con un budget asignado, quién lo va a ejecutar, cómo se va a integrar, etcétera, porque si no te quedas en el, vale, muy bien, lo hemos hecho conjuntamente, vale, perfecto, os pagamos a 180 días, ¿no? Y claro, la startup, por ejemplo, ahí es donde se puede perder el lenguaje, ¿no? Lo llevo al extremo, pero es así, ¿no? Es decir, oye, pues no podemos asumir el coste de la financiación de un piloto o de un venture servicing así, porque al final soy una startup, ¿no? Es decir, no me puedo permitir fichar a 20 personas, hacer un proyecto determinado y no tener presupuesto para ello porque sencillamente no tengo el dinero, ¿no? Y eso creo que es un punto a tener muy en cuenta, ¿no? Es decir, tener muy bien definido todo el roadmap de innovación, ¿no? Desde la conceptualización a la implementación. Total. El tema de definir bien las reglas del juego desde el principio es fundamental. Genial. Mira, Ernest, y en Núcleo habéis creado y co-creado muchas empresas con mucho éxito, ¿no? Y de una forma bastante rápida, ¿no? ¿Cómo las grandes corporaciones podríamos, de alguna manera, mimetizar ese modelo? ¿Crees que podría ser posible que como grandes empresas aplicásemos ese modelo también? ¿O qué necesitaríamos tener para poderlo replicar, ¿no? Porque ahí sí hay mucho éxito y a lo mejor podría ser una práctica que podríamos aplicar. A ver, nosotros hemos visto los modelos de Corporate Venture Building y sinceramente es duro lo que voy a decir, pero no funcionan. Es decir, no hemos visto capacidad de crear, de hacer Corporate Venture Building, ¿no? Sí que hemos visto modelos compartidos donde igual la Venture Builder o el Venture Lab, pues con un determinado soporte, puede ir más rápido y puede ayudar, ¿no? Pero sobre todo si abordamos más que la parte del capital, la parte del venture servicing, ¿no? Es decir, si hay estos proyectos bien definidos, esos retos y esos servicios se pueden prestar inmediatamente, claro, pones una empresa en el mapa, eso de entrada, el número uno, ¿no? El día uno, perdonad. Entonces, creo que esa parte es muy importante. ¿El problema dónde está? En si pensamos que solamente es el capital o que, bueno, oye, hazlo, y si me interesa la incorporo, ¿no? Claro, ¿cuál es el incentivo para el emprendedor? Claro, no voy a tener upside, no voy a tener valoración incremental de mi empresa, ¿no? Porque al final estoy haciendo un POC, este POC pues vamos a ver si funciona porque al final os gusta y luego ya tenéis un precio marcado, ¿no? Entonces aquí jugamos con las cartas marcadas y desde la perspectiva del emprendedor pues creo que pierde cualquier tipo de aliciente, ¿no? Hacer eso. Entonces, claro, hay que ser muy cuidadoso en la forma en que relacionamos las dos ambiciones, ¿no? Yo entiendo que la corporación tiene una ambición, que es resolver un problema de una manera más ágil y de manera externa, pues para no entrar en los procesos internos y más tediosos probablemente, y la startup, pues claro, lo que quiere el emprendedor es que su empresa valga cada vez más, ¿no? O tenga más valor, y desde luego, pues si ambos no están alineados, pues tampoco hay matching. Muy interesante. Isabel, en tu caso, si lo he entendido bien, y por un caso concreto que estáis aplicando en una empresa del grupo CaixaBank, y estáis trabajando con un modelo de Venture Client, ¿no? Donde aquí la gran corporación tiene acceso a la innovación que está en el mercado, y en este caso la que habéis desarrollado vosotros, y por vuestro caso, también en vuestro lado, os permite validar si realmente vuestro producto tiene salida o no comercial, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿qué tiene que pasar para que eso no se convierta, lo comentaba ahora Ernest, ¿no? Que quede el proyecto en un cajón, ¿no? Y que no escale y se convierta para vosotros en un caso de éxito y para la empresa también un nuevo producto o servicio que pueda ofrecer a sus clientes, ¿no? Sí. Nosotros desde Aileen Health llevamos ya años trabajando con grandes corporaciones, sobre todo dentro del sector farmacéutico, haciendo grandes campañas de cribado a nivel europeo. Pero es verdad que ahora, gracias a haber ganado el premio de Emprendedor 21 con CaixaBank, ¿no? Vamos a hacer un piloto con CaixaBank y en este caso sí que es para poder ver si nuestro modelo de diagnóstico en remoto a través de analíticas de laboratorio se puede aplicar a los clientes de CaixaBank, ¿no? Es un modelo diferente, pero nosotros ya tenemos como un camino ahí establecido, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que para que esto no se quede simplemente en un piloto en el que testean una solución innovadora, divertida y que se quede eso, ¿no? En un cajón, pues ha sido de cosas que ya ha comentado también Alex y Ernest, ¿no? Como por ejemplo, pues definir muy bien cuáles son esos KPIs, desde el principio establecer muy bien cuáles son las reglas del juego en el sentido de, oye, nosotros queremos ver esto operativamente dentro de Vidacaixa. ¿Cuál va a ser ese camino? ¿Qué tenemos que cumplir para que realmente luego esto llegue a todos los clientes de CaixaBank, ¿no?
o de Vía Caixa. Un poco esa parte. Y luego yo creo que una vez comience, ¿no? Vamos a tener que hacer mucha labor de explicar muy bien nosotros qué es nuestro producto, porque al final nos ha pasado en alguna ocasión de, oye, empiezas un piloto, parece que va bien, pero hay algo que hace que, oye, pues que como piedritas, ¿no? Esto no está rulando tan bien, y es porque a veces las soluciones tecnológicas no se entienden, son difíciles de explicar. Entonces, ahí yo creo que es de poner proactividad por parte de nuestro equipo, de explicar muy bien, tener la parte comercial muy bien definida para que ese producto realmente se entienda, llegue al cliente y que se entienda bien, ¿no? Genial, muy interesante. Ya pasamos a otro modelo que es el de Alex, ¿no? Que vuestro proyecto salió como una de las primeras spin-off del Barcelona Supercomputing Center. ¿Qué consejo daríais a grupos de investigación que tengan algún proyecto cociéndose y que quieran pasar al sector privado, montar la empresa para que tengan éxito? Que supongo que habéis tenido algunas bumps on the road, pero se habéis triunfado, ¿no? Estáis triunfando en estos momentos. ¿Qué consejos les daríais en ese proceso de transición de un centro de investigación a una empresa privada? Primero, que el rigor científico no es suficiente, que es lo que te preocupas durante muchos años cuando estás en un centro de investigación, ¿no? De tener la mejor ciencia, la más especializada, y cuando sales ahí afuera te das cuenta que eso sirve entre poco y nada, ¿no? Lo que tienes es de solventar un problema. Y este proceso es como una aventura, y toda aventura tiene una historia, ¿no? Imagínate que tienes un río, ¿no? Y en un lado del río tienes al centro de investigación con la spin-off, y en el otro lado del río tienes al corporate, ¿no? Y lo que muchas veces le pregunto a los nuevos emprendedores, ¿qué es lo primero que piensas que tienes que hacer? ¿No? Y dices, bueno, yo tengo que coger mi tecnología, la tengo que llevar al otro lado del río y pasársela allí, ¿no? Pero te encuentras de que no hay manera de cruzar el río. Entonces te encuentras al emprendedor al lado del río gritándole al corporate, tengo la mejor tecnología, tengo muchos papers, no sé qué, pero nadie te está escuchando en el otro lado. Lo primero que yo creo que tienes que hacer es sentarte en la orilla y escuchar qué están diciendo en el otro lado, qué problemas tienen, qué necesitas solventar, y a partir de allí empiezas, si volvemos a la analogía del puente, a construir el puente. Pero tienes de saber que solo el puente no lo vas a construir. Tienes de encontrar esa persona en el corporate, que hablábamos hace un momento, ese intrapreneur, que empieza a poner pues, unas piedras en el puente desde el otro lado, ¿no? Y luego ya tienes el puente establecido. El segundo error es cuando ya tienes el puente, le dices, ¿y ahora qué? Y dice, bueno, ahora a correr una dirección y a transferir y a empujar la tecnología. ¿Y qué pasa? Has escuchado que en el otro lado, por ejemplo, querían una rueda. Has construido el puente y llegas al otro lado con una rueda cuadrada, la más científica, la más publicada, etc. Pero ellos querían una rueda redonda que les mejorara un 2% lo que hacían, ¿no? Entonces, escuchar mucho, que tienes de solventar un problema, y a partir de ahí no empujar tu tecnología, sino que te pull, ¿no? que te recojan ellos. Pero si a la primera de cambio piensas que vas a nadar solo o que vas a construir el puente solo, no llegas. Genial, interesante, ¿eh? Y también, por lo que me está explicando antes, ¿no? También estáis transicionando un poco, ¿no? O habéis transicionado en la estrategia de llegar al mercado, ¿no? El go-to-market strategy, porque habéis pasado inicialmente de contactar a las áreas de innovación, ahora pasar a las áreas de a lo mejor más de riesgos o de financieras, que a lo mejor son las más sensibles a vuestro producto, ¿no? Ese proceso de cambiar vuestra estrategia de go-to-market, ¿qué podríamos aprender o qué pueden aprender otras startups que estén pasando por lo mismo? Porque entiendo no es un proceso fácil de reconocerlo y después implementarlo, ¿no? Entonces, ¿qué aprendizajes habéis sacado de este proceso? Bueno, lo primero es que tienes que sacarte el ego, y porque vienes de un mundo que te piensas que lo sabes todo y llegas a un mundo donde no sabes nada, ¿no? Y a partir de ahí empiezas de cero. Yo siempre digo que ahora estamos en el go-to-market 3.1 de Mitiga. Hemos pasado por 3 fases y ahora estamos diseñando la cuarta. La primera es la que hemos comentado, innovación. Encuentra aquella persona que, aunque no tenga el mismo ADN que tú, puede entender. Pues una analogía a nivel familiar, un primo. Un primo es de la familia, no tiene exactamente el mismo ADN, pero te entiende, va a querer jugar. Vale, haces el proyecto de innovación. Luego ya lo tienes de escalar a lo que decíamos antes, a la persona que va a comprar esto, que ya no es el primo. Di pues que es el marido del primo o de la prima, ¿no? Esa persona ya no tiene el ADN, tiene un cierto compromiso de ayudarte porque es el marido o la mujer de tu primo, y quizá consigues pasarlo al siguiente. Pues pasas de innovación a proyecto. Ahí hay un reto porque en el proyecto puedes venderte el alma al diablo, que es lo que comentabas tú, que te pidan demasiadas cosas que no son escalables, que lo haces porque es el logo importante, etcétera,
te comes los márgenes y después el siguiente no quiere lo mismo. Entonces, como decía, no es escalable. Pasamos por esa versión 2. Pasamos una versión 3, hicimos una adquisición y nos pasamos a un modelo SaaS, Software as a Service. Ahí esto ya no va de familias, ya sales al mundo, ya le vendes a todo el mundo. Entonces ahí ya tienes de convencer a que te compren, ya tienes de tener un producto. Y después ya de bastantes años lo que me he dado cuenta es que el go-to-market que estamos haciendo ya no es de vender al cliente final, se encuentra todos aquellos partners que pueden vender lo tuyo. Ya es un modelo más SaaS en este sentido, ¿no? De Data as a Service, y este es el que nos está funcionando mejor. Pero para llegar aquí he tenido de darme contra los 3 anteriores, ¿no? Vale, un proceso de aprendizaje interesante, ¿no? Isabel, antes también comentabas el tema de las diferentes culturas que puede haber entre una startup y las grandes corporaciones. Aquí el riesgo puede ser o que te des contra la pared porque la cultura de la grande corporación pues, es imposible de lidiar con ella, o que tu propia cultura como startup la vayas modelando a la de la corporación, ¿no? ¿Cuál es el punto ideal, o a partir de vuestra experiencia? ¿Tenéis que proteger vuestra cultura, adaptaros a la de la grande corporación, buscar un punto intermedio? ¿O cómo solventar esa situación que puede ser un reto? Yo creo que en el mundo tienes que encontrar el equilibrio y adaptarte. O sea, esto no va solo de cómo trabaja uno o cómo trabaja el otro, sino que tienes que encontrar ese equilibrio. Es verdad que una corporación va más lenta y que eso te puede generar fricción, pero eso lo proteges fácilmente si asignas a un equipo que está pendiente, ¿no? Y sobre todo si tú, antes de empezar ese piloto, entiendes muy bien cuáles son las reglas del juego y cuál es tu coste de oportunidad, ¿no? Porque yo creo que es la primera pregunta que te tienes que hacer a la hora de hacer un piloto con una empresa, ¿no? Tú sabes que va a tardar 2 veces más de lo que se dice y vas a recibir un retorno que va a ser la mitad. Con lo cual, ya con esa regla, ¿no? Pues tú ya sabes si quieres jugar, no quieres jugar y el impacto que va a tener en tu empresa. Pero creo que hay una gran oportunidad también. Es que para una startup puede implicar co-crear un nuevo producto, que esos son los mejores pilotos. Cuando tú entras con una idea, tienes una estructura y poco a poco, oye, pues gracias a escuchar, gracias a complementarte, ¿no? Encuentras los mejores hilos y las mejores para crear el mejor traje, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que eso sería. Genial, perfecto. Hemos hablado de estrategias comerciales, estrategias de posicionamiento, co-creación, pero un punto importante también es la parte de la financiación de las startups y el rol que pueden jugar las grandes corporaciones, ¿no? Y Ernest, con tu experiencia, el hecho de tener el accionariado de una startup a una gran corporación, ¿eso puede tener algún tipo de influencia sobre permitir que capital riesgo entre dentro del capital de esta startup? ¿Cómo veis esa relación entre gran corporate como accionista versus capital riesgo y cómo se puede manejar de alguna manera constructiva para la startup? A ver, yo aquí tengo el corazón partido, diría, ¿no? Porque por un lado dices, oye, tener a una corporación como inversor está muy bien, ¿no? Sobre el papel, y además, sobre todo, si te abre la capacidad de mercado, ¿no? o de innovación o de expansión de tu propio roadmap de producto, ¿no? sea, oye, de implementar. Al final es el go-to-market, ¿no? Lo que te interesa es el gran canal que tiene la corporación y la manera fácil que tiene de poder abrirte las puertas a ese gran canal que a ti te costaría pues, un infierno, ¿no? Conseguirlo, es decir, bueno, muy, muy difícil llegar ahí. Pero claro, es un arma doble filo, es decir, porque en cierto modo, ya no tanto para que otro venture capital quiera entrar contigo, que también, es decir, porque ¿dónde está el límite de la limitación al valor? Es decir, si el inversor que tú tienes es un inversor estratégico y es un brazo de inversión de una corporación y por lo tanto tiene una parte razonable como si fuera un venture capital con una parte pequeñita, una inversión pues, no significativa dentro de una compañía. Cuando hablo de significativa hablo de más de un 10 o un 15% de la compañía, igual hasta me he pasado. En ese sentido, yo creo que no se genera un conflicto y siempre y cuando haya un venture client o un venture servicing importante, ¿no? Que se pueda prestar a la corporación y que pueda haber un double win, ¿no?
Pero sí que es cierto que si la corporación tiene una posición muy dominante dentro del capital o del cap table de una compañía, pues el emprendedor se va a encontrar con el problema que yo mencionaba antes, ¿no? Es decir, que primero el resto de inversores van a decir, oye, aquí ya está prefijado el precio, si hay un comprador siempre va a saber cuál es el precio al cual te va a comprar y va a condicionar mucho el aumento de valor de tu compañía si su intención final es quedarse con tu negocio, ¿no? Otra cosa es que la corporación tenga muy claro de yo utilizo el know-how de esta compañía, la desarrollo, la integro sus servicios, pero a mí me interesa que esta compañía crezca de valor y el día que se transmita la propiedad, mi posición también se pueda transmitir, ¿no? Yo creo que ahí subyacen las dos estrategias y es donde se puede generar el problema. Entonces, ¿es bueno? Sí. ¿Es malo? También, depende. Es decir, depende de la posición, ¿no? No hay una respuesta categórica a la pregunta, ¿no? Genial, perfecto. Pues tenemos 2 minutos, no sé si queréis añadir algo más. Si no, comparto mi resumen, a ver si estáis de acuerdo los deberes que me llevo como gran corporación, ¿no? Que básicamente teníamos que ser mucho más flexibles, por lo que nos estáis pidiendo desde el punto de vista más emprendedor. Sí que os gustaría tener un champion dentro de la organización que os agilice, ¿no? Todos los procesos internos que pueda haber dentro de la compañía, que sea vuestro punto de contacto, que agilice, que vea exactamente cuál es el cliente interno. Os encantaría que hubiese un fast track, ¿no? Para poder acelerar mucho más estos procesos. Y un punto que me gustó mucho que comentaste, Isabel, es el tema de los KPIs, ¿no? Que es algo que realmente en CaixaBank sí que lo estamos implementando mucho. Y antes de lanzar una POC, tener muy claros cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, qué KPIs queremos conseguir, más que nada después para valorar si tiene sentido o no después llegar a productivizar esa POC, ¿no? Entonces, no sé si me he dejado algo más que queráis destacar. ¿No? Pues nada, pues muchísimas gracias a todos por la atención y sobre todo muchísimas gracias a vosotros por compartir y querer compartir con nosotros todas vuestras experiencias. Muchas gracias.